Bueno, pasemos ahora a los datos medio googleados de la película Contacto en Francia. Voy a empezar yo porque tengo bastante material aquí, entonces voy a decir unos tres o cuatro, te lo paso y tú me la devuelves y bueno, pues y ahí lo vamos evacuando, ¿ok? Primero, esto es algo que vemos que lo mencioné hace un momento también. Los dos detectives en quienes se basan los personajes principales aparecen en la película. Eddie Egan, ¿cierto? Hace el papel, digamos, del capitán Walt Simonson. Obviamente Eddie Egan fue la inspiración para Popeye Doyle. Y Sonny Grosso interpreta al agente del FBI Clyde Klein, uno de los que, digamos, entonces ayudan, digamos, entonces pues, a seguir a los malhechores. Eddie Egan, digamos, era una de estas personalidades, digamos, como más grande que la vida misma. Es un tipo interesante. Hay algunos documentales, ¿cierto?, donde lo entrevistaban y demás. Pero Sonny Grosso, digamos, es como, o sea, vivió más, ¿cierto? Obviamente bebía menos que entonces, pues también contaba historias muy buenas y hay unos documentales muy buenos que vale la pena ver. La escena de persecución inicial, Joe, con Popeye vestido de Santa, estaba programada para ser filmada durante los primeros días, pero Hackman y Scheider pidieron hacerla después ya que no se sentían cómodos y pensaban que no sonaban, digamos, entonces como si hubieran sido compañeros por largo tiempo. Entonces, cuando filmaron, digamos, la escena casi hacia el final del proceso De rodaje. de filmación o de rodaje, o sea, prácticamente la improvisaron toda y sonaban como partners, ¿no? Así como compañeros. Claro. Y fue tremendo, o sea, fue ad-lib, o sea, fue totalmente improvisado. Eddie Egan, obviamente, pues no, el Popeye Doyle de la vida real, pensó que Hackman no era apto para hacer, ¿sí? O sea, realmente no se llevaban bien, yo, Eddie Egan y Jim Hackman, o sea, no se cayeron bien. Digamos, pues Jim Hackman era un tipo, digamos, liberal, pues, o sea, sí, o sea, y no era, digamos, un tipo conservador, entonces, o sea, Hackman, digamos, incluso tenía problemas, digamos, pues con algunas de las cosas que tenía que decir el personaje, con, por ejemplo, la palabra con N y varias otras cosas, y entonces Egan, digamos, eso le cayó mal, pues, ¿no? Porque Egan era neoyorquino, entonces Hackman era del medio oeste, ¿sí? Y entonces decía, este es el bobo que me va a interpretar a mí. ¿No? Y entonces se llevaban mal y Hackman, digamos, lo sintió y también, y obviamente no se llevaron bien durante el rodaje que le dio, digamos, entonces como una dinámica interesante a los personajes de ellos porque Egan era el jefe de ellos en la película, sí, hacía el papel del jefe de ellos. Entonces fue sumamente interesante, ¿no? Sí, pero al final Egan después dijo, yo no sé de dónde lo sacó Jim Hackman, pero el personaje le quedó excelente. Bueno, Mm. uno más. Obviamente, digamos, pues, ¿no? Egan quería que su eslogan, digamos, a que la línea por la que se le conociera en la película fuera adictos en el sótano, vendedores en el ático. ¿Sí? Entonces, William Friedkin evitó, digamos, entonces esa frase y prefirió que la línea más enigmática y más reconocida fuera ¿te hurgas los pies en Poughkeepsie? Poughkeepsie, como entonces siendo un lugar, digamos, entonces en el área metropolitana de Nueva York. Te voy a dar un dato en cuanto a eso más adelante, pero te la paso yo para que hagas. Dale. Ok. Pues aquí tengo también, para comenzar, pues el delante de Paco Raval, eh, era que Friedkin quería a Paco Raval y por error alguien, eso lo leí, te lo estoy diciendo más o menos parafraseado, pero o sea, que Friedkin dijo, yo quiero el actor como de una película X, y él en su mente era Paco Raval, digo, perdón, en su mente era, sí, en su mente era Paco Raval, y al final le acabaron trayendo, fue a Fernando Rey, que no era ni su opción. Y entonces, bueno, y al final, pues Fernando Rey hizo pues un muy buen papel, ¿no? Y ahí interesante porque, vuelvo y te digo, o sea, se equivocaron, digamos, tráeme al francés. Entonces, Exacto. pensaron, digamos, que se refería a Fernando, pero Fernando Rey no era francés, era español, empezando. Bueno, tampoco el otro. Y Paco Raval también. Sí, entonces, pero después Fernando Rey dijo, yo no hablo francés bien. Y William Friedkin le dijo, a nadie le va a importar eso, a los franceses obviamente sí les importa. Pero entonces también estuvo el tema, digamos, de que realmente yo, como tenía un presupuesto tan bajo y lo habían traído desde Europa, Ya William no Friedkin, había manera. o sea, ya no Ya. vamos con este, ¿sí? Pero, y mira, pues quedó como un gran personaje, ¿no? Claro, claro. Ok, pues según William Friedkin, ¿no? La importancia de que el sombrero de paja fuera arrojado a la parte de atrás del carro que se veía ahí ¿no? En el vidrio, eh, ¿no? Del carro de Doyle Russo, fue que en ese momento era una señal universal en la ciudad de Nueva York de que los policías encubiertos en el auto estaban de servicio.
O sea, era como un código. Sí. Entonces, porque uno lo ve y uno dice, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué importancia? Porque Cuando él lo pone te ahí. lo muestran, lo ponen ahí y después no vuelven a ese tema, entonces uno queda, no, ok, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Pero es eso. Eh, ok, todos los extras utilizados en la primera escena del bar eran agentes de policía de la vida real, ¿no? Precisamente en la escena, porque tú dices, ¿no? Cuando están de Santo Claus entran al bar y todo ese tema. Pues otra, no, tú hablabas en antes de estos personajes, pero esta es una de esas, ¿no? De esas situaciones que pasaron. Pues que Roy Scheider y Jim Hackman patrullaron con Eddie Egan y Sonny Grosso Así es. durante un mes para familiarizarse con los personajes. Pero Hackman se disgustó por lo que vio durante esta patrulla, pues obviamente, ¿no? Como tú dices, disimilitud en los caracteres. Y en un incidente tuvo incluso que ayudar a sujetar un sospechoso en el patrulla. Y dice que luego lo que andaba era preocupado de que lo demandaran por hacerse pasar por un policía. Así es. De hecho, yo uno de los documentales que yo vi, Roy Scheider, o sea, él decía que cuando él leyó el guión, él decía, es imposible, obviamente antes de filmar la película, él decía, es imposible que un tipo entre a un bar, ¿cierto? Y haga, digamos, entonces lo que está diciendo el guión que hace aquí. Y después dijo, pero después yo entré con él y Y ganó lo vi. haciéndolo. Y lo que hace Popeye Doyle en la película, La Malteada, yo vi a Eddie Egan haciéndolo. Eso tuvo que ser un espectáculo, ¿verdad? Total. Ay, ok. El oficial baleado en el tren, ¿no? Por el franchute número 2, era un verdadero policía de la Autoridad de Tránsito de Nueva York y que era miembro del gremio de actores. Wow, Sí, tremendo. ok. Otra. Según William Friedkin, la escena en que el químico de Weinstock prueba la pureza de la heroína, utiliza heroína real y no harina, maicena o algún sustituto de uso común. Es que eso es imposible recrearlo, me imagino, ¿cierto? Tiene que Claro, ser, la reacción química tiene que ser, ser no, original. no puede ser con harina. Claro, tiene que ser totalmente realista. Ok. Y la última que tengo, Bill Hickman, ¿no? El que hacía del agente Mulderick, condujo parte de la persecución del auto. Ajá. Es un conductor experto que también condujo en la escena de persecución de Bullitt que hablamos en antes, ¿no? La mejor de todos los tiempos, en mi opinión. En la que interpretó uno de los sicarios. Hickman había sido amigo muy cercano de James Dean y el día del accidente fatal de Dean, Hickman lo seguía en una camioneta Ford de 1955, el cual estaba tirando ¿no? un remolque que tenía un Porsche Spider de James Dean. Wow, tremendo. Sí. Así que esa es la última, así que para que dispare las tuyas. Ok, Joe. Bueno, interesante, interesante. Bueno, lo que mencionaba hace un momento de lo de la línea de Teurga lo pide en Poughkeepsie, ¿sí? Era una técnica de interrogación real que usaba Eddie Egan cuando tenía un sospechoso bajo custodia, Joe. Según Friedkin y Hackman, Egan ideó la frase como una forma deliberada de desconcertar y confundir a los sospechosos durante los interrogatorios, mientras que su compañero Grosso hacía preguntas más directas y legítimas. Pero al final, digamos, entonces no significa nada. ¿Ok? Ok. La ubicación del bar donde Popeye prepara el batido es ahora un restaurante de comida rápida Popeye, Joe, Ok. de pollo Popeye, fundado por Arthur Copeland, quien nombró su cadena de pollo en honor a Popeye Doyle. Mira tú, no a Popeye el marino. Y te apuesto que por eso fue que lo compró la ubicación. Claro, por Estoy supuesto. seguro de eso. Sí, Ok. sí, total. Al estudio de filmación no le gustó el título y presionó para la película se llamara Popeye, Joe. Oh, El oh. director William Friedkin insistió en que se utilizara el título del libro original. Obviamente Friedkin después le puso a su autografía la conexión Friedkin. Pero ¿crees que hubiera tenido
más, digamos, o sea, impacto si se hubiera llamado Popeye o lo hubieran confundido con Popeye el Marino Sol. Claro, por supuesto. Uno, eso, y dos, digo, Popeye no, no. O No, sea, Popeye es llamativo si es Popeye el marino, si es un Popeye, ¿no? Popeye que no es conocido como este hasta que ven la película, pues creo que no iba a ser nada llamativo. ok, bueno. Eddie Egan y Sonny Grosso no solamente actuaron en la película Joe, sino que también fueron de gran ayuda en el proceso de filmación de guerrilla, estilo guerrilla, porque no tenían permiso para nada en Nueva York. Entonces, dice que Egan y Grosso, entonces, estaban a menudo en el set para evitar que la gente interferiera con la producción. ¿Ves? O que algún policía entrometido fuera a preguntar algo también. Exactamente, ¿sí? En nuestra vida, quítate. Bueno, durante el rodaje en el invierno de 1970, las temperaturas en Nueva York eran tan bajas, digamos, como -15 grados. El equipo de filmación se apresuraba para ir a entornos más cálidos como tiendas y almacenes grandes entre tomas y montajes de cámara. ¿Ok? Esta está interesante, yo. En la escena cuando desarman el auto buscando la droga, Irving Abrahams, que hace el papel de Earl, el mecánico de policía, fue el mismo mecánico que desarmó el auto en la vida real buscando la droga. Era el mismo tipo Wow. y, y- y repitió el proceso. Bueno, pero Cool. llegamos al último punto, yo, y el que me pareció como el más interesante, porque este lo vi, digamos, entonces en el documental, y luego, digamos, entonces, hoy por hoy es un tema, digamos, entonces de debate y me gustaría escuchar tu opinión, ¿ok? La escena que mencionaste hace un momento, digamos, cuando Popeye y Claudia van a salir de la estación, digamos, entonces, de policía y Popeye utiliza la palabra con N, ¿sí? Que le dice, digamos, entonces, o sea, ¿no? A Claudia, porque Claudia se está como quejando, digamos, porque obviamente el criminal, digamos, de raza negra lo cortó con un cuchillo, entonces Claudia se queja y entonces, o sea, ¿no? Eh, Primero de todo, Popeye le dice, Italianucho es tonto. Entonces Claudia le dijo, o sea, ¿cómo iba a saber que tenía un cuchillo? Entonces el Popeye le dice, nunca confíes en un negro. Entonces Claudia le responde y le dice, pudo haber sido blanco. Entonces te dice, nunca confíes en nadie. Entonces, bueno, el uso de la palabra N, yo, ¿ok? En las plataformas de streaming, ¿ok? Digamos, entonces lo han quitado, ¿sí? No puedes encontrarlo en ninguna plataforma de streaming. O sea, cortaron la escena y se nota clarito que la tienen cortada. Entonces, esto ha generado una controversia muy grande, ¿cierto? Porque la película ya no la están vendiendo, digamos, entonces en su formato físico, vamos a llamarlo así, ¿sí? No la puedes conseguir en Blu-ray, en DVD, en ningún otro formato. Entonces, hay una, o sea, hay una gente, ¿cierto? Obviamente que está, digamos, entonces a favor, ya saco videos de YouTube, te invito a que los veas, ¿sí? Videos, digamos, de artistas en YouTube quejándose de que las plataformas de streaming cambien las obras originales de los directores a su gusto y ha Claro. revivido el interés de las personas de querer comprar películas en formatos físicos para preservar las obras como fueron estrenadas, ya que no confían, digamos, en los que las quieren censurar. Entonces, es un tema, vamos, porque entonces, digamos, lo que el viento se llevó es otra, sí, pero digamos, Sí. el contacto en Francia en particular, porque no la puedes conseguir yo la tengo en DVD, yo la tengo, sí, entonces, el tema, digamos, está en que si tú no tienes el formato físico, los streaming hacen lo que les da la gana y te la cambian digitalmente, Y, ¿cierto? Y y, nunca, digamos, entonces ves la obra como y, el director la quiso mostrar. ¿Qué y es que opinas al tú? final, no es que al final es una tontería, porque, ok, Contacto en Francia tiene una vez la palabra M. ¿Y qué hace con Pulp Fiction? Que la tiene múltiples veces. Es que ese es ¿Entiendes? el punto. No O tiene sea, sentido. O sea, y no todas tiene las películas de sentido. Tarantino que la tienen múltiples veces. Entonces, o sea, ¿cómo vas a agarrar, digamos, entonces, y vas a alterar, si vamos a entender, la obra, digamos, entonces, de otra persona? ¿Quién te crees? Entonces, ese es Así el es. argumento. Y te invito yo a que lo busques en YouTube, digamos, entonces, French Connection, ¿sí? O sea, ¿no? ¿Cómo la han alterado? Y entonces, y hay gente que está muy molesta porque están hablando, digamos, de que eso es libertad de expresión, si vamos a Claro. entender, libertad artística y creativa, ¿sí? Y que obviamente, digamos, pues que eso no le da el derecho, digamos, entonces a las plataformas de streaming de alterar las obras como originalmente. Es como que tú dijeras, no, que Hacer como un revisionismo, ¿no? Al final, porque son jergas del momento. exactamente. Entonces, que créeme, digamos que es sumamente interesante. Yo búscalo, invito, digamos, a los repas que lo busquen también, pero esas fueron las cosas, digamos, entonces los datos medio googleados que encontramos sobre la película Contacto en Francia. Por favor, nos dicen su opinión en la sección de comentarios.
Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.